emisor común porque acá es donde se unen los puntos y acá estaría la Tierra. Fíjense que los negativos están los dos unidos. Y está la anotación esa que yo les decía ayer de, este sería el voltaje de la base, resistencia base, voltaje de colector. Fíjense que acá aparece el que está en todos los simuladores que dice VCC, es de acá, porque es cuando la tensión que yo voy a usar cuando use transistores de esta tecnología, de tecnología BJT. Y está la resistencia de colector. Bueno, acá está el emisor, se forma el diodo acá, entre la base y el emisor, famoso diodo. Acá está el emisor, bueno, acá fíjense que dice, el emisor inyecta electrones libres a la base, y está bien, porque es lo que debería pasar, porque el sentido de la corriente iría, el sentido convencional iría así, y el sentido de real iría así. Así que acá estarían inyectando electrones, y los electrones pasarían por acá, y entonces yo manejaría como la válvula con eso. Y ese flujo de electrones va a depender siempre de la corriente que pase por esta resistencia, o sea, de la corriente que vaya por la base. ¿Está? Sí. Una vez que los electrones empiezan a fluir, se empiezan a llegar al colector. Y así yo tengo mucha corriente acá, de acá a acá tengo mucha corriente y poca corriente acá. Y lo mismo de siempre, con la corriente de base yo manejo esta corriente. ¿Estamos? Eso es muy importante, muy importante, porque es el principio. Esto es algo de control. Yo controlo con poquita corriente, voy a controlar mucha o poca corriente acá. Yo voy a elegir cuánto quiero que pase por este lado. Bueno, acá está esto que decíamos ayer de las corrientes, que ustedes dijeron que esta más esta da esa. Este es el sentido real de las corrientes, este es convencional. Y acá hay uno PNP. Fíjense que lo único que cambia el PNP es esto, esta flecha. Después vamos a ver para qué se usa el PNP. Pero creo que ya les dije, porque si yo quiero que fluya la corriente en este sentido, tengo que poner una fuente negativa acá. Para que fluya en ese sentido. ¿Está? Para eso se usa un PNP. Y acá estamos a lo que les dije ayer. Hay varias formas de conectar el transistor. La que vamos a usar nosotros ahora, en este momento de la materia, se llama emisor común. Después, la semana que viene, vamos a ver base común y después colector común. Pero este es el más usado, emisor común. Y acá esto todo lo saqué en Arduino. Fíjense que acá empieza a ahorrarse cables para dibujar. Fíjense que este punto común lo pongo como tres tierras directamente yo. Y ya me olvido. Es más, después acá vamos a tener una malla donde estoy moviendo el mouse y acá otra malla. Que acá las voy a ver así. Ahí y ahí. Y algunas anotaciones, fíjense que acá tengo tensión entre base y emisor, se va a llamar BBE, y tensión entre colector y emisor, que se va a llamar BCE. Fíjense, en este caso, como la BE está conectada a tierra, el potencial acá, ¿cuánto vale? 0. Cero. Entonces me queda que BCE igual a la tensión que yo tenga en este puntito. ¿Está? Por eso acá dice BCE igual a BC. Y después está la tensión colector base, que es restar el potencial de este punto con el restar el potencial de este punto. No es nada del otro mundo. Y acá BBE igual a la tensión de base. Como acá este está 0, me queda lo mismo que arriba. Me queda que la tensión BBE igual a la tensión de base. Si yo le hago si este es un transistor de silicio, ¿cuánto vale la B de base? 0,7. Exactamente. Coincide en este caso justo con esto. No siempre va a coincidir. Ahora en este porque está tierra acá. Pero yo después de acá le vamos a agregar una resistencia a este circuito. Y acá vamos con las famosas curvas. ¿Por qué se trabaja con curvas? Porque pasa lo mismo que con el diodo. Tiene una ecuación que está elevada y no es lineal. Entonces es más fácil trabajarlo gráficamente que con la cuenta exacta. Todos los transistores tienen 3 zonas de trabajo, estos BJT, que son de unión bipolar. Esas zonas son la activa, esto que está acá en el medio. Después acá cuando está sobre el borde se llama región de corte.
y acá cuando está sobre este lado de saturación. Acá está el dibujo para una sola IV. ¿Está? Ahora, entonces, ¿cuál sería la activa? Ahora les explico, espera. Esta es una sola curva de IV. O sea, acá el transistor yo podría decir que está trabajando con una corriente de base de 10 micros. Después la de colector la calculo, pero yo sé que la de base es 10 micros. El fabricante no me muestra una sola, me muestra todas las posibles corrientes de base. Y algunas que lo dibuja, porque podría ser 15, 25, 35, eso depende de cada uno. De cada fabricante que te lo muestre o no. Acá hay tres... No puedo rayar, a ver. No se puede, mira. Acá hay tres... Acá van a estar las tres zonas de trabajo. Esto donde se hace esta curvita. Ese lado. Como tirando que el eje X o el eje BCE sea 0. Esto que voy a pintar yo ahora. Eso. Se llama región de saturación. Cuando yo estoy trabajando acá cerca de con la I de base que sea 0, esto que estoy pintando ahora acá, eso se llama región de corte. Esta es región de corte. No hay para insertar texto, capaz, más fácil. Qué fea la letra. Y esta le voy a poner RS por o S de saturación. Sat le voy a poner. Y esta zona acá en el medio, toda esta zona, sin caer en este borde, porque acá este borde es porque se rompe el transistor directamente. Todo esto, a ver si lo puedo pintar de otro color. ¿Eso que subes que se rompe? Sí, ¿Y por qué sube? ¿Cómo, profe? No entendí. Me re perdí. estas son las zonas de trabajo del transistor. Cuando estoy acá, en esta zona que estoy pintando en diagonal, se llama región activa. Acá es donde el transistor funciona como un amplificador. ¿Está? Cuando yo quiero diseñar un transistor de audio, un amplificador de audio, voy a buscar que mi transistor trabaje en esta zona. Saturación y corte, estas dos, es lo que hace que funcionen las computadoras. Trabajar en esta zona y en esta zona es lo que hace funcionar las computadoras. ¿Por qué? Porque yo, cuando hago que trabaje en región de corte acá, es como si fuera un cero lógico. ¿Está? ¿Cómo La opción sería? 0. Sí. En binario sería el 0. Y cuando estoy en saturación es como si fuera mi 1. ¿Está? O sea, corriente o no corriente. Exactamente. ¿Corriente o no? O toda la... En realidad es toda la corriente o no corriente. Claro. Ahí encontré el color de lápiz. Bueno, ¿por qué les remarco esto? Después vamos a hacer ejercicio de esto, por ahora no, pero es importante que lo sepan. Cuando yo puedo hacer con puertas AND, con puertas NAND, con puertas OR, eso lo vieron en informática, ¿o no? No. 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 Bueno, el IF, la sentencia IF de programación, Sí. Sí. ¿cuántas opciones me da? ¿Dos? No. 2. Sí, dos. 0, o sea, ¿por este camino o por este camino? Sí. Bueno, esa elección de camino electrónicamente es un 0 o un 1. O físicamente sería acá, no corriente o que pase corriente. ¿Me entienden? Sí. Para eso se diseñaron los transistores. Por eso los transistores dieron origen a la electrónica digital. ¿Cómo yo elijo acá que haya o no haya corriente? Ejemplo, si yo acá pongo una fotoresistencia que funcione con el... ¿Cómo funciona la fotoresistencia? Sí, Con le luz. tapas la luz. Varía No, dependiendo de la no. luz. Exactamente, con la luz, exactamente. Si le doy si le da el sol a mi fotoresistencia, su corriente es máxima. ¿Está? Entonces, cuando yo le doy mucha corriente acá, esto se satura, va a estar trabajando acá. Entonces, por acá va a pasar toda la corriente. Cuando se va el sol y queda en oscura, esta resistencia pasa a tener un valor grande. Es como si fuera casi infinita. Entonces, no va a dejar pasar corriente por la base.
Entonces acá va a producir que no pase corriente de acá para acá. Entonces va a estar trabajando acá en corte. Entonces yo así puedo activar una fotocélula. Ahí me inventé una fotocélula. Porque acá le pongo un relé. En realidad después le pongo un relé acá que cuando pase corriente va a pasar la corriente así. De este punto a ¿Era este una punto. bobina? Un relé, una bobina. Y cuando no pase corriente, esta tensión, vamos a ver que va a estar acá. Entonces me va a tener tensión el relé y me va a tirar la chapita y me va a dejar pasar me va a activar mi circuito de luz de 220. Es más, yo acá puedo manejar con 12 volt o 5 volt o lo que ustedes quieran. Podría llegar a manejar con un relé de tensiones más grandes, 220, 380. Sí. Y no tiene peligro. Y aparte, ahí con la fotocélula hice un control automático porque cuando hay sol, me hace que se apague y cuando no hay sol hace que se prenda la luz. Por Pero eso yo necesito que funcionamiento trabaje de en la corte y fotocélula. saturación. Funcionaría como un interruptor. En vez de yo ir y levantar la perillita, lo hago que funcione así. ¿Estamos? Sí. Profe, no entendí lo del relé. No, eso no importa, pero No, lo del relé. quiero que entiendan la diferencia entre corte y saturación. O sea, ¿para qué se usa? Lo que dijiste del relé es para que si vos querés hacer un circuito que maneja más voltaje, poner un relé. Exactamente, Eso claro. está. Ah, ok. Por ahora nosotros no vamos a usarlo en región de corte y saturación, eso lo vamos a hacer después, pues nos faltan un par de conocimientos matemáticos. Lo que vamos a hacer sí es que trabaje acá, en mi zona de activa se llama, que acá es donde el transistor va a cumplir su otra función, que es de amplificar corriente. ¿Está? Sí. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros vamos a trabajar con la curva así, entonces necesito que se acuerden de esta Lo que zona. no entendí, profe, es cómo llega a la región de corte. O Y sea, con mucha resistencia, pero ¿cómo se explica eso en el gráfico? con mucha resistencia, la corriente de base, esta resistencia muy grande haría que acá circule cero o muy poca corriente. Entonces, eso acá hace que la corriente sea cero y esté cerca de haciendo cero esta corriente, como I colector es I de base por beta, que es la ganancia, me va a hacer también, si la IB es cero, la corriente colector va a ser cero, entonces va a andar por acá. ¿Me entendés? Bueno. Volvemos con el circuito. Esta es otra forma de representarlo. Fíjense que en los anteriores, a este le llaman BB y esta BCC, que por lo general no tienen el mismo valor. ¿Por qué no tienen el mismo valor? Porque yo para la base siempre necesito una pequeña tensión para darle una pequeña corriente de base y para el colector necesito una fuente más grande. Ejemplo, esto pueden ser 24 volts y esto pueden ser 5 volts. En este caso acá, lo que está mostrando es que la B de base y la B de colector tienen el mismo valor. Entonces, eso yo en un gráfico lo puedo dibujar así. Este dibujo lo puedo describir así como este o como este. ¿Está? Sí. Fíjense que es lo mismo, ¿eh? Acá, miren, acá alimento con más 10 y viene hay más 10 acá y más 10 acá. Es como si fuera el más 10 acá y el más 10 acá. Por lo general los transistores usan dos fuentes diferentes, pero nosotros vamos a ver un truco para usar una sola fuente y que nos genere como si tuviera dos valores. Bueno, vamos a plantear las ecuaciones de esto. Antes de plantear las ecuaciones, bueno, que están planteadas. Está re bueno porque este lo tenía hecho. A ver, yo puedo tratar de, como vieron que el diodo yo tenía unas aproximaciones, primera, segunda aproximación, que en una decía que era como un circuito ideal que dejaba correr corriente, pasaba corriente, y con la segunda aproximación, si el diodo era de silicio, yo decía que valía 0,7. Si era de germanio, valía 0,3. Esa es la segunda aproximación. Sí. Para el transistor pasa lo mismo. Yo puedo suponer que este es un diodo ideal o no. Por lo general nosotros vamos a usar siempre la segunda, esta vamos a usar. Pero hay algunos libros que usan la ideal, por eso la puse.
Por lo general, nosotros siempre para resolver cualquier circuito, por más que nos falte la R o la B o queramos saber, en realidad siempre uno busca es saber esta tensión entre estos dos puntos. Entre C y E. Se plantean dos mallas. ¿Cuáles son esas mallas? Va a ser esta la malla 1 y esta la malla 2. Entonces acá yo voy a plantear que sale mi corriente de base con una salvedad. Mi corriente de base viene hasta ahí. Se llama IB. Acá pasa por un diodo. Bueno, y en este caso es 0 acá, así que se iría la IB acá. Y acá, mi siguiente malla, sale la I de colector por acá. Profe, esa flechita chiquita que hiciste, ¿qué significa? La del transistor. Que acá está pasando por un diodo que es BBE, que vale Ah, bien, bien, bien. 0,7 esa caída. Siempre voy a plantear estas dos ecuaciones, no importa que me falte. Total, después veo, según la ecuación que tenga, veo que me falta. ¿Cómo se plantea esta primer malla? BBB menos Menos RB. RB por IB menos 0,7, que es esto. 0,7 voltios. Igual a 0. ¿Estamos? Y esta ecuación de acá me queda BCC menos I por C y por C. Y C por RC, perdón. Y acá el menos BCE. Porque acá, acá, de acá a este punto va a haber una caída. Es más, yo conozco lo que yo quiera conectar que funcione con transistor, lo voy a conectar ahí. Y esto igual a 0. Por lo general, este es siempre que yo tengo que averiguar. Yo tengo, fíjense, yo tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Pero acá hay algo que me relaciona. La IB, si yo de esas saco IB, yo sé que IC es igual a la IB por la ganancia del transistor, la beta. Entonces yo de acá puedo despejar IB, después la multiplico por la base y ya tengo mi C para ir a esta ecuación de acá. Eso sería como mecánico, se hace siempre. Fíjense acá, despejaron IB. Si yo despejo IB de acá me va a quedar, paso este término para este lado, me queda positivo, después paso la R dividiendo, que es lo que está acá escrito. Y después calculan IC y después acá calculan BCE. Fíjense que me termina quedando BCE, pasa para este lado positivo y me queda BCC menos IC por RC. ¿Estamos? ¿Entendieron? Sí. Eso último No. no lo entendí bien. Yo ¿Qué lo que parte más no entendí fue lo entendieron? último. A partir del cálculo ese de IC igual IB por B. O sea, El transistor siempre tiene después de una hacer relación. mallas ahí no entendí tanto. Pero la malla sí la entendiste. Sí, sí, eso sí, eso. Bien. Yo no, profe, yo no. Tiene una malla acá. Comienza acá. La base, B de base menos I por RB. Y acá dijimos que es como que pasaba por un diodo, así que le pongo menos 0,7, que es el que está acá. Bueno, y eso igual a 0. Después, esta malla acá, tengo BCC menos IC por RC, menos la caída de tensión que va a haber entre estos dos puntos, igual a 0. Lo que yo siempre trato de averiguar es esto, porque acá es donde yo voy a tratar de conectar mis cosas para que prendan o se apaguen el transistor, o hacerla funcionar con el transistor. Fíjense, ¿qué pasa?
Yo de esta ecuación casi siempre voy a despejar o RB o IB. Si despejo IB, me queda esto. Ese despeje. Y en este ejemplo, este es el valor de IB que les da. Con este valor de IB, yo sé que IB está relacionado con la corriente de colector por beta. Porque la corriente de base por la ganancia me da la de colector. Entonces, este IB viene acá. Pero la ganancia, En este caso, la ganancia ganancia es 100. te la... Siempre la damos. Ah, ok. Ahí está la ganancia. Entonces le da I de colector, le da esto. Es más, acá se ve, esto está en micro y esto pasa a mili. Ahí está la relación entre las corrientes. Ahora, yo de acá quiero despejar BCE. Entonces, como está restando, pasa para el otro lado sumando. Y me queda la cuenta BCC menos IC por RC. Que es la cuenta que está acá. Fíjense que acá dice BC es igual a BCC menos IC por RC. Y acá está la cuenta. Y ahí saqué el valor de BCE. Y eso es todo. No hay nada raro ni nada diferente. ¿Lo entendieron? Sí. Más o menos. Ahora sí un poco más. Sí, ahí un Sí. poquitito más. No sé, Bueno, profe, si lo para podés ver si lo repetir de vuelta, entendieron. no entendí. Profe, el valor de beta te lo dan siempre, ¿no? Sí. Es lo que acabo de preguntar, flaco. Bueno, Profe, el valor de beta Yo no escuché. no No, no, tiene es unidades. adimensional. Es adimensional. O sea, Es como decir, se amplifica tantas veces. ok. ¿Está? Adimensional es A de no, sin. Dimensional de dimensiones no tiene dimensión. Adimensional. Alumno, ¿saben lo que significa? Que no es un alumno. ¿Eh? Que no es el alumno. Que no tenés alumno. No, que no tenés luz. O sea, antes se pensaba que el profesor era el iluminado. Y los No crea. estudiantes eran los sin luz. Entonces se le decía alumnos. Ah, re piola. No. Entonces el profesor con el conocimiento iluminaba a los estudiantes. Eso se lo dicen cuando vayan al balsero, lo van a escuchar. Sonaba la canción de Pimpiano. O Pero sea, en que la éramos la caca oscuridad. nosotros. Cuando vayan al balsero le va a decir eso el flaco. Le va a contar esa historia. A ver, nosotros no. Profe, no crea que vamos a ir. Sí, van a ir con los trajes como los de Chernobyl. Cuando se Ah, conjuga. con los trajes como los internet. Bueno, hagan el práctico, empiezan a hacer el TP2 y vayan sacando las dudas. Se hace desde el punto 2 porque el punto 1 es el que vamos a ver mañana. No sé Profe, si no yo hacer creo que lo la entendí bien, tarea ¿no? parado, porque ya me duele el asiento. ¿Cómo?